articulación temporomandibular. ¿Dónde se encuentra la T? Aquí. No, aquí. ¿Dónde se encuentra la TM? ¿Dónde está la T? Encuentro la luz y lo mío con el temporal. O sea, no he dicho qué estructuras conforman. ¿Dónde se encuentra? Ahí sí te dice un paciente. ¿Y dónde está la articulación? En el cóndilo. Cerca del trago del oído. Ya, por el oído, cerca del trago. ¿Qué se llama este nombre? Ya, entonces, ATM, ¿no? Es una articulación, en realidad son dos articulaciones, derecha e izquierda, y como dice Arturo, que se encuentran a la altura del oído. No, esa es la articulación. Definición de ATM, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la definición de ATM, tenemos que decir qué significa esto, ¿no? De hecho, es una articulación, ¿no? ¿Qué clases de articulación conocen? ¿Cómo? A ver. Ya, diartrosis. ¿Qué significa diartrosis? ¿Qué significa? Las articulaciones se clasifican de acuerdo a sus movimientos. ¿Ve? El que no tiene movimiento, ¿qué se llama? Sin artrosis. Sin artrosis, ¿no? Es una articulación sin artrosis. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar una sin artrosis? ¿La estructura del cráneo? Estructuras del cráneo, ¿no? Entonces, sin artrosis. Y luego tenemos las antiartrosis o enartrosis. ¿Qué son las artrosis? ¿Dónde podemos encontrar la artrosis? Si una es sin movimiento, la otra es de movimientos limitados, poco movimiento. ¿Dónde? En la cabeza, ¿no? En la cabeza es sin artrosis, no se mueve nada. Se toca así fuerte. Ah, sí, tú no has tocado, sí. La Isabel también, porque bueno, Isabel, ¿dónde estaba? Una de la tarde, 20 minutos detrás. Una foto. Tenemos que ir hasta las 3. No le dejes pasar, ¿no? No les voy a poner a la lista. Porque es que luego si no les dejo pasar no entiendo nada. Tengo que retroceder. Aunque obstrucción también algunos no han entendido nada. Ya siéntense de una vez. ¿Ves bendito que provoca? Ya, y artrosis, ¿no ven? Entonces las enartrosis son articulaciones que no se mueven mucho, ¿no? Por ejemplo, los que están en el cuello, en la columna, ¿no? Y las diartrosis, ¿qué serían? De amplios movimientos, ¿no? Entonces, la articulación temporomandibular es una diartrosis, ¿no? Entonces, eso significa que es una articulación de amplios movimientos. Es bicondilia ganglioartrodial. Ahora, bicondilia, ¿qué significa bicondilia? Bicondilia no significa que es derecha e izquierda, ¿ya?
sino bicondilia se refiere a que en esta articulación van a actuar dos cóndilos. Dos cóndilos van a actuar en esta articulación, no van a estar en relación. ¿Qué cóndilos? A ver. Ya, el cóndilo de la mandíbula. Ahí. El cóndilo de la mandíbula. Y el otro cóndilo que va a estar en relación es el cóndilo. ¿De qué hueso? Es este. El cóndilo del temporal. ¿Ya? Este es el cóndilo del temporal. Cóndilo del temporal. Y este es el cóndilo. ¿Qué se llama el otro? Cóndilo mandibular. ¿Ven? Cóndilo mandibular. Ya. Entonces, esos dos cóndilos van a estar en relación, por eso se llama bicóndilo. ¿Ya? Otra vez voy a decir, no es porque es derecha izquierda, sino es. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner bien claritas las normas porque si no me perjudica, ¿ya? La clase empieza a -4, ¿lo ve? ¿Sí? No. Ya. Les voy a dar tolerancia hasta -5 para entrar. Si no llegan hasta -5, ya no entren, porfa, porque quitan el ritmo a sus compañeros que sí están temprano y no almuerzan y otros deciden almorzar primero. ¿Ya? Entonces no es justo, o es justo. No, no ve. Entonces, yo, por eso les he dicho, yo, a ver, les dejo entrar, pero llega un punto en que ya no aguanto, ¿no? Entonces, hasta -5 y los que no, pues ya ni modo. ¿Ve? Yo creo que eso es todas las materias. ¿Ya? Entonces, porfa, porque luego sus compañeros que sí están temprano, que no almuerzan, entonces no es justo para ellos que siga entrando la gente, ¿ya? Entonces, por eso se dice bicondilia, ¿ya? Porque es cóndilo de la mandíbula y cóndilo del temporal que van a entrar en relación en la articulación. Luego dice gínglimo artrodial. Cuando hablamos de gínglimo quiere decir que tiene movimientos de bisagra. ¿Ya? Movimientos de bisagra se compara como el bisagra de esta puerta. ¿Sí? Que cuando yo abro la puerta, entonces se queda una parte estática, ¿sí? Una parte estática aquí el marco de la puerta que va a ser el temporal y puedes la puerta como ser el cóndilo. Puede servir para adelante, servirá para atrás. Y tiene movimiento en bisagra, ¿no? Esta es la bisagra, ¿no? La que está aquí. Esta es la bisagra, ¿no ve? Entonces, una parte está estática, que es el temporal, y una parte que es móvil, que es la mandíbula, ¿ya? Ahí se refiere movimientos gínglimo. Cuando vean en los libros movimientos gínglimo artrodiales, es que son movimientos de bisagra, ¿ya? Entonces, la definición de ATM se dice que es una de artrosis gingivilia gínglimo-artrodial, ¿ya? Entonces, cuando decimos todas esas palabras, ya hemos englobado todas las opciones que hacen con la articulación. Si ustedes quieren dar una definición de ATM completa, es esta, de artrosis bicondilia gínglimo-artrodial, ¿ya? Ahí vamos a encontrar. ¿Qué componentes van a ir formando la articulación? ¿No? En primer lugar tenemos el cóndilo mandibular, ¿sí? Que hemos visto, el cóndilo de la mandíbula. 2, menisco o disco articular, ¿no? Ahí está el disco o el menisco articular, que se encuentra entre las dos superficies, ¿no? Entre el cóndilo y la superficie articular o la cavidad glenoidea del temporal, ¿no? La cavidad glenoidea, o también se llama, algunos libros la ponen como superficie articular, ¿no? Cóndilo, disco, cavidad glenoidea. 4, la eminencia
tubérculo, cresta o cóndilo del temporal. Todos esos nombres recibe. Eminencia, tubérculo, cresta o cóndilo. Ya todos esos nombres reciben. Pero si no se quieren rayar, pueden decir cóndilo del temporal, porque estamos diciendo que es bicondilia, ¿eh? Entonces, cóndilo del temporal. Y como les decía, no sé si lo sé, les decía que muchos libros colocan el conducto auditivo externo como parte de la articulación, porque se encuentra cerca de la articulación y la única estructura que separa estos dos es la lámina, ¿no? Es una lámina, el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, por eso se encuentra cerca, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es relación céntrica? ¿Se acuerdan cuando nos hablamos de relación céntrica? Es la posición más anterior y superior del cóndilo dentro de la cavidad. Esa era la definición de relación céntrica. Entonces, ¿esto qué significa? Que el cóndilo se va a encontrar un poquito más adelantado, ¿no? Porque todo esto es la superficie articular, ¿no? Entonces, la relación céntrica del cóndilo, la posición ideal del cóndilo es una posición anterior, media y superior dentro de la cavidad, ¿no? Hemos visto que si un paciente tiene clase 3, entonces el cóndilo se va a ir para atrás, ¿no? El cóndilo se va para atrás en una clase 3 y el paciente tiene retrocondilismo, ¿no? El paciente hace esto, su mandíbula se va hacia adelante y el cóndilo se va para atrás y puede ocasionar presión sobre esta lámina y puede ocasionar dolor a nivel del oído. ¿Lo ven? Y lo opuesto pasaba en un paciente clase 2, aunque su crecimiento es hacia atrás, hacia abajo, entonces el cóndilo se puede ir para adelante y tener problemas a nivel del disco, porque viene a presionar el disco, ¿ya? Entonces, esas son las estructuras que conforman la articulación. Tenemos superficies articulares, ¿sí? Superficies articulares que los consideramos: superficie articular del cóndilo, superficie articular de la cavidad glenoidea, ahí está el disco articular, tenemos, ¿qué más tenemos? El conducto auditivo externo, la cápsula articular, el ligamento bilaminar, el espacio retrodiscal, la sinovial superior, la sinovial inferior, el vientre superior del pterigoideo externo, que va a estar relacionado con el disco, el vientre inferior del músculo pterigoideo interno, que se inserta en el cuello del cóndilo, el cartílago articular del cóndilo, etc., ¿no? Entonces, tenemos superficies articulares, cóndilo de mandíbula y cavidad glenoidea del hueso temporal. Vamos a ir viendo una a una, ¿ya? Vamos a empezar con los cóndilos, con el cóndilo de la mandíbula. Son eminencias elipsoideas, ¿no? Como estamos viendo aquí en el gráfico, son como unos elipses. No son redondeados. Algunos pensaban que era así redondito. Ya, son unos elipses. Alargadas en sentido transversal, ¿no? En sentido transversal está alargado. Convexo en sentido anteroposterior y lateral, ¿no? Son convexos, no son cóncavos, ¿no? Es como si fuera un puñito, ¿sí? El cóndilo es alargado, es elipsoideo y es convexo, ¿no? Es como si fuera un puño. El eje mayor oblicuo se dirige para atrás, ¿no? Otra característica del cóndilo es que no son rectos, sino que están de manera oblicua, dirigidos para atrás. Dice, ¿no? Dice, el eje mayor oblicuo está dirigido para atrás y para adelante, ¿no? Aquí está una figura que representa cuál es la posición de los cóndilos. Entonces, aparte de ser puñitos, no están rectos, sino que están dirigidos para atrás, ¿ya? Mide de 20 a 22 milímetros de longitud por 8 milímetros de ancho, ¿no? De 20 a 22 milímetros por 8 milímetros de ancho. El polo medial es más prominente
que el lateral, ¿no? Otra característica es que tiene dos polos, ¿no? Donde dice que el polo medial, o sea, el polo interno, el de adentro, es más alargado, es más prominente que el polo externo. Esa es otra característica del cóndilo. ¿Ya? Aquí dice que está mostrando la disposición. Los cóndilos parecen estar algo girados de forma que si se traza una línea imaginaria, ¿sí?, por los polos lateral y medial, este se extenderá en dirección medial y posterior hacia el borde anterior del agujero occipital, formando un ángulo de 150 y 160 grados, ¿no? Entonces, en esta imagen nos está demostrando que los cóndilos se encuentran dirigidos hacia atrás y hacia adentro, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ya conocemos la anatomía del cóndilo mandibular. Tubérculo articular y fosa articular. El tubérculo articular, que también se llama cóndilo de la mandíbula, ¿no?, y la fosa mandibular representan las superficies articulares del temporal. Aquí está el tubérculo o el cóndilo del temporal y ahí está la cavidad. La cavidad glenoidea se encuentra dividida en dos zonas separadas por la cisura de Glaser. Una zona anterior articular, ¿sí? Dice que aquí en esta cavidad está dividida por la cisura de Glaser. Una zona anterior articular y una zona posterior que corresponde a la pared anterior de la región timpánica del temporal, que no es articular, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Dice que esta es la cavidad glenoidea, que va a tener dos partes. Una parte anterior donde se va a encontrar el cóndilo de la mandíbula. Por eso la relación céntrica dice que es la posición más anterior y media del cóndilo dentro de la cavidad, ¿no ve? Por eso se nos está diciendo que aquí adelante está articulado el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Y la zona posterior dice que está en relación con la lámina timpánica. ¿Lo ve? ¿Se entiende? Entonces, esta es la cavidad glenoidea. El cóndilo no está al medio, esa no es su posición, no está atrás, sino el cóndilo está en la parte anterior, que es la parte articular, ¿sí?, en la parte anterior de la cavidad glenoidea, ¿no? Esa es su posición ideal, ¿sí? Ya. Si el cóndilo estuviera así, ¿qué tipo de paciente es? 3. La mandíbula se está yendo para adelante, el cóndilo se está yendo para atrás. ¿Lo ven? Y en el paciente clase 2 está haciendo esto. Entonces, el cóndilo se está yendo más para adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con la posición normal del cóndilo dentro de la cavidad? Disco articular. El disco articular es bicóncavo. Ya, es bicóncavo. Cuando yo voy a ver el disco articular lo voy a ver así. Bicóncavo. Bicóncavo significa que tiene una concavidad superior y una concavidad inferior. Algunos libros dicen que tiene forma de 8. Algunos libros dicen que tiene forma de moño de frac. ¿Conocen esa corbatita, ¿no?, que se colocan? El gato es así. ¿Ya? Entonces, el disco articular es bicóncavo. ¿Ya? En corte sectario, y consta de dos regiones: el disco articular propiamente dicho y el tejido retrodiscal. ¿Ya? Entonces, el disco propiamente dicho formado por 3 zonas: una anterior, una media y una posterior, ¿no? Entonces, dice que está formado por 3 zonas: una zona anterior, una zona media y una zona posterior. Anterior, media y posterior. ¿Ya?
¿Qué más dice? Dice que la zona anterior está en relación con la eminencia articular y el cóndilo mandibular por su extremo anterior. Se vincula con el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral, ¿no? Entonces dice que esta zona anterior se va a relacionar, aquí se va a insertar, ¿qué músculo? Músculo pterigoideo, con el músculo pterigoideo en su fascículo, músculo pterigoideo lateral, ¿no? Ya, entonces la parte anterior del disco se va a insertar con el músculo pterigoideo lateral. La zona media es la A, y mide, ahí dice cuánto mide, pero mide 2 milímetros, aquí está. Y aparte que esta mide 2 milímetros, ¿ya? La parte media mide 1 milímetro, dice que es la parte más delgada, ¿ya? O sea, a ver, lo que tiene regla, vea, 1 milímetro en su regla, ese es el grosor del disco articular en su parte media. Puede perforarse y unir ambas cavidades articulares, superior e inferior, estableciendo una sola cavidad articular. Dice que como esto es tan delgado, se puede perforar, ¿no? El disco en su parte media se puede perforar. En la zona posterior es la más gruesa. Se relaciona con la fosa mandibular y se continúa con el tejido retrodiscal. La zona posterior media anterior tiene relación de 3, 1, 2. ¿Ya? Entonces dice que la zona posterior es la más ancha, mide 3 milímetros. Y va a estar relacionado con la lámina retrodiscal. Ese es el disco, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos? Este es el disco que está aquí, ¿no? Aquí se encuentra. Se encuentra entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, ¿sí? El disco es móvil, es un cartílago. Como es cartílago, no tiene inervación, por lo tanto el disco no duele. ¿Ya? No duele, es un cartílago. ¿Ya? Solamente el disco está ayudando a que no haya roce entre las dos estructuras óseas, ¿no? Entre la cavidad glenoidea y el cóndilo. Sirve ahí como un amortiguador para que no haya roce, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice que tiene este bicóncavo, que es más ancho atrás, más delgado adelante, 3, 1, 2, y adelante está insertado el músculo pterigoideo lateral, y atrás está en relación con la lámina retrodiscal, o tejido retrodiscal, ¿ya? Entonces, cuando el paciente abre la boca, está ahí, el paciente abre la boca, el disco se mueve junto con el cóndilo, ¿ve? Y el movimiento que lo jala el disco para adelante es, ¿quién jala para adelante el disco? ¿Quién no está por delante? Pues? Es el que lleva el disco para adelante es el músculo pterigoideo lateral. Ahora el disco ya está adelante. Ahora tiene que haber alguien que lo jale para atrás. Cuando el paciente abre la boca, el músculo pterigoideo lateral lleva el disco para adelante. Y cuando el paciente cierra la boca, el disco tiene que retroceder. ¿Qué estructura hace retroceder el disco? ¿Qué? El tejido. Eso. El tejido retrodiscal, que también se llama lámina retrodiscal. ¿Ya? Entonces, esas dos acciones, uno hace que lo lleve para adelante y el otro hace que lo lleve para atrás. Ahora, el tejido retrodiscal o lámina retrodiscal está compuesta por dos fascículos, superior e inferior. Fascículo retrodiscal superior se inserta en la pared posterior de la fosa mandibular, en la susura escamotimpánica. Limita el disco en su desplazamiento anterior durante el movimiento condilar, ¿no? Entonces, como el músculo lo jala para adelante, la lámina retrodiscal limita el movimiento para adelante.
Y el fascículo retrodiscal inferior se inserta en la cara posterior del cóndilo, condiciona que el disco se desplace unido al cóndilo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces no se piden la forma del disco, los tamaños del disco y la acción que hace junto con el músculo pterigoideo lateral y con la lámina retrodiscal. Sistema ligamentoso, ¿no? Como toda articulación, también vamos a encontrar ligamentos. Vamos a encontrar ligamentos. Ligamento laterno, ¿no? Actúan como agentes limitantes. ¿Para qué van a servir estos ligamentos? Van a servir para limitar movimientos. Están inervados por los nociceptores y los propioceptores. ¿Qué son nociceptores? Receptores del dolor, ¿no? Entonces, estamos viendo que si el paciente siente un dolor en la articulación, puede ser por los nociceptores que se van a encontrar en los ligamentos. El disco no tiene receptores, nada, porque es un cartílago, es un ovoide. Están inervados por receptores y propioceptores, clasificación intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Entonces, una de las funciones principales del ligamento, de los ligamentos que se encuentran en la articulación, es limitar el movimiento. Limitar que el paciente abra más de lo que debe abrir, ¿ya? Ahí encontramos lo que es la cápsula articular, lo que rodea toda la articulación, la cápsula articular, el ligamento temporomandibular. ¿De dónde a dónde irá ese ligamento? Temporomandibular. Es ligamento esfenomandibular, del esfenoides a la mandíbula. Ligamento estilomandibular, la apófisis estiloides a la mandíbula, ¿no? Entonces, todos los ligamentos están viendo que van a ir y se van a insertar en la mandíbula, ¿no? Con la idea de limitar movimientos. Ligamento capsular. Este es el ligamento capsular, es un ligamento que va a abrazar toda la articulación temporomandibular, ¿ya? Superiormente se va a insertar en la parte superior, en el techo de la fosa glenoidea, inferiormente en el cuello del cóndilo, ¿ya? Entonces va desde la fosa hasta el cuello. Esa es la cápsula articular. Función: permite la traslación menisco-cóndilo, ¿ya? Entonces, esta es la articulación y este ligamento va a abrazar toda la articulación, va a ir desde el temporal hasta el cuello del cóndilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su acción? Dice, va a permitir la traslación del disco cóndilo, menisco cóndilo, ¿ve? Permite la acción del disco cóndilo. Ligamento temporomandibular. Son dos ligamentos que forman uno solo. Aquí están los ligamentos temporomandibular. Oblicuo externo del tubérculo cigomático se dirige hacia abajo 45 grados hasta el cuello del cóndilo, en su borde posterior e inferior. ¿Ya? Entonces, del tubérculo cigomático se va a dirigir hacia atrás, hacia el cuello del cóndilo. Previene el desplazamiento inferior y posterior de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, este ligamento va a limitar el movimiento hacia abajo y hacia atrás la mandíbula. ¿Ya? Horizontal interno. Misma dirección, pero casi horizontal al unirse al cóndilo. Limita el desplazamiento posterior del cóndilo. ¿Ya? Entonces, este ligamento, el temporomandibular, ya hemos visto de dónde a dónde va. ¿De dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va? Desde el tubérculo cigomático
del tubérculo cigomático hacia el cuello del cóndilo. El otro es lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Limita ¿Qué movimientos limita ya? Movimientos hacia abajo abajo y hacia atrás. atrás. Entonces el paciente cuando abre, este ligamento limita su apertura. Si el paciente quiere hacer un movimiento hacia atrás, también limita el movimiento. ¿Ya? Movimiento. ¿Qué es? Ligamento temporomandibular. Ligamento estilomandibular y esfenomandibular. El estilomandibular va de la apófisis estiloides hasta el tercio inferior del borde posterior de la rama. ¿Sí? Función: limita el movimiento de protrusión excesiva. Cuando se siente ese movimiento de protrusión, entonces este ligamento lo frena, el estilomandibular. El esfenomandibular va de la espina del esfenoides hasta la língula, ¿no? De la espina del esfenoides baja hasta la língula. ¿Dónde está la língula? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es língula? ¿Dónde está la língula? En la mandíbula. En la mandíbula. ¿Qué parte? Cerca de la espina. Ajá. Cerca de la espina es. Sí, esa es língula. Língula o espina de Spic. ¿Ya? Entonces va a la espina de Spic. ¿No? Miren, aquí está. Espina de Spic. Limita movimientos mandibulares, ¿no? Entonces, ambos van a limitar los movimientos de protrusión. Ligamento pterigomandibular va del gancho del ala interna de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior del reborde alveolar de la mandíbula. Función: limita movimientos de apertura. Movimientos de apertura. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo, todos los ligamentos, ¿cuáles van a ser su primordial función? Es limitar movimientos. Esa es la principal función de todos los ligamentos, ¿no? Ya. ¿Quién? ¿Todo bien? ¿Quién me quería hablar? Ah, ya. Aprovechando la pausa, ¿puedes repetir lo que es la función del ligamento esfenomandibular? Ahí. Ya, y al igual que el estilo mandibular, se me cortó la diapositiva, al igual que el estilo mandibular, también va a frenar movimientos de protrusión. Listo. El pterigomandibular. Entonces, ¿han visto? Todos los movimientos van delimitados por diferentes tipos de ligamentos. Las sinoviales, ¿no? Algunos libros también dentro de su definición de ATM también dicen que es una articulación sinovial, ¿no? Se dice que es una articulación sinovial porque también produce líquido sinovial, ¿ya? Entonces, dentro de la estructura del ATM también se encuentran las sinoviales, que son membranas de tejido conectivo que tapizan la cápsula articular por su superficie interior. Entonces, esta es la capa, este es el ligamento articular, ¿lo ve? Entonces, aquí adentro del ligamento articular, ahí se encuentran las sinoviales, que son estas. Entonces, ¿dónde se encuentran las sinoviales? En la cara interna de la cápsula articular, ¿ya? Son membranas de tejido conectivo que tapizan la cápsula articular en su superficie interna. Segregan el líquido sinovial, que es un líquido viscoso que lubrica la articulación. Son dos, membrana sinovial superior y membrana sinovial inferior, ¿no? Entonces, las sinoviales son parte de lo que compone la articulación temporomandibular. ¿Dónde se encuentran las sinoviales?
¿Dónde están las sinoviales? En la cara interna De la cápsula Eso. Cápsula articular. ya, cara interna de la cápsula articular. ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su función? Lubricar la articulación. ¿Ah? Lubricar. Pero su función es segregar el líquido sinovial. Eso hace. Segregan líquido sinovial. ¿Y el líquido sinovial qué hace? Va a lubricar la articulación. Es el que lubrica, ¿no? Entonces, la sinovial segrega el líquido sinovial y el líquido sinovial lubrica la articulación, ¿no? Ya. El líquido sinovial. El líquido sinovial es un fluido viscoso transparente que constituye un ultrafiltrado de plasma, ¿no? Entonces, ¿qué es el líquido sinovial? Es un líquido transparente que es un ultrafiltrado de plasma. El líquido sinovial contiene diversos componentes que le confieren propiedades lubricantes, metabólicas y regulatorias que disminuyen la fricción y desgaste del cartílago articular. Están viendo lo delgado que es el cartílago articular, 1 milímetro, y si esta parte del cartílago no estuviera bien lubricada, entonces se podría desgastar más rápido. Entonces por eso dice que disminuye la fricción y el desgaste del artículo sinovial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el líquido sinovial? Es un líquido transparente. ¿Qué más? Ultrafiltrado de plasma. Ya es ultrafiltrado de plasma. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene el líquido sinovial? Y regulatorio, ¿no? ¿Y cuál es la función del líquido sinovial? Disminuir la fricción y desgaste. Disminuir la fricción y el desgaste del del disco articular. En ATM, el líquido sinovial presenta un volumen virtual aproximado de 1 ml. Entonces, ¿qué quiere significar? Que cada articulación tiene 1 ml de líquido sinovial. Entonces, bien poquito. ¿Ya? Un poquito ayuda a lubricar. Está compuesto por proteínas plasmáticas, azúcares, lípidos, componentes celulares, moléculas lubricantes, citoquinas, factores de crecimiento y enzimas proteolíticas. ¿Ya? Por todo eso está compuesto este líquido. Tenemos dos formas como yo puedo producir líquido sinovial. ¿Ya? Yo puedo producir líquido sinovial al momento que estoy hablando. Como la Andrea Montealegre está produciendo un líquido sinovial. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, la fricción que ocasionamos al hablar, ahorita cuando yo hablo o cuando estoy comiendo, mi cóndilo está rotando. Y al momento de rotar, está activando las sinoviales para que genere líquido sinovial, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de generar líquido sinovial. Uno que es lo normal, lo fisiológico, al momento de hablar y al momento de comer, ¿ya? Y otro que el cuerpo se protege y produce el líquido sinovial, es cuando yo lo pongo al extremo. Cuando yo hago un apretamiento dentario, cuando hago esto, aprieto el cóndilo contra el disco, ahí también se produce el líquido sinovial como un método, un mecanismo de defensa. El organismo quiere lubricar más porque está sufriendo una agresión, ¿ya? Entonces, uno cuando estoy comiendo o cuando estoy hablando, que es lo fisiológico, lo normal, y otro que es como un mecanismo de defensa cuando hago apretamiento dental. ¿Así vemos bien? Ya. Movimientos mandibulares, ¿no? Tenemos diferentes movimientos mandibulares, ¿sí?, que puede realizar el paciente, como movimientos de protrusión,
Es un movimiento hacia dónde? Hacia adelante, ¿no? Permite que la mandíbula se desplace adelante. Algunos libros dicen como protracción, porque su opuesto es retrusión, ¿ya? O retracción. Lleva la mandíbula hacia atrás. Elevación, eleva la mandíbula y cierra la boca, movimientos de cierre. Depresión, deprime y abre la mandíbula, movimientos de apertura. Y rotación, produce movimientos mandibulares de lado a lado, ¿no? De los diferentes tipos de movimientos podemos realizar. Arterias. La irrigación de la articulación van a proceder de las arterias de la TM de varios orígenes. Arteria temporal superficial, rama de la arteria carótida externa, arteria timpánica, arteria meningia media y arteria temporal profunda media, ramas de la arteria maxilar, la arteria carótida externa, arteria maxilar, arteria parotidia, rama de la arteria auricular posterior, arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial, arteria faríngea ascendente, ¿no? Entonces están viendo, existen harta irrigación arterial en lo que es la articulación, ¿ya? A mí nunca me han gustado las arterias, venas, entonces voy a pasarlos. No les voy a poder explicar, la Caro podría explicar, yo no me gusta. ¿Ya? En el examen no va a entrar, ¿ya? Pero es bueno que sé. A mí me gusta más lo clínico, ¿ya? Entonces, pero es bueno que sé, ¿ya? Drenaje venoso, por eso el resumen es drenaje venoso, venas temporales superficiales y la vena maxilar. Listo. Sí. Ya, cuando yo estudiaba decía, ve de aquí rama, arteria carótida externa, de aquí arteria maxilar, así que transversando todo. Ya, entonces, drenaje venoso, venas temporales superficiales y la vena maxilar. ¿Ya? Inervación. Está ricamente inervado. Nervios mandibular, nervio maceterino y nervio temporal profundo. En conjunto los ganglios ópticos y cervical superior. ¿Ya? Ahí está toda la inervación. Esas son arterias. Ah, gracias. Acá abajo.